Amén. Muy bien, vamos a orar entonces. Amén. Bendito Padre, te damos las gracias, Padre Santo, bendito por estar en tu preciosa presencia, Padre. Nos encomendamos en tus manos para que tú seas hablando con nosotros, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Toma en tus manos, como te lo pedíamos en la oración, nuestros sentimientos, emociones, Padre, nuestros pensamientos, para que nada nos aparte de ti, Señor, y podamos recibir tu palabra y el entendimiento y el discernimiento, Padre, sea dado por tu Santo Espíritu, Señor. No te lo rogamos solamente para nosotros que estamos aquí, Señor, sino también te lo rogamos para todos aquellos que luego escucharán por YouTube, por Facebook, Padre, que seas tú obrando, rescatando almas, Padre, que aún tu preciosa palabra, tu amor y tu misericordia llegue al corazón y en la mente de aquellos apartados, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, para que puedan arrepentirse y volverse a ti, Señor Santo. Sigue obrando, sigue rescatando almas, Padre. Ayuda a aquellos que no te conocen, mi Señor, para que puedan volver a ti, Señor. Y te rogamos también por todos aquellos, Padre Santo, que están, mi Señor, prisioneros en ministerios errados, Padre, engañados por mentiras del diablo, Padre Santo, bendito, y atados por maldiciones y por oraciones contrarias, Señor. Te rogamos que tú los estés liberando, Señor Santo, los estés rescatando, así como tú nos has rescatado a nosotros, Padre, que sigas obrando, Padre. Añade almas, mi Señor bendito, Padre, que puedan estar llegando a la verdad, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, y ayúdanos a estar prontos esperando tu venida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, amén. bendito Dios de la gloria. Gloria a Dios. Amén. Precioso el Señor. Vamos a comenzar compartiendo en Filipenses 3. Filipenses 3. 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Prosigo al blanco. Amén. Gloria a Dios. Prosigo al blanco. ¿Me puedo sentar? Cuando decía amén, amén, amén. Como cuando dice, no, puesto los ojos en Jesús. Proseguimos al blanco, a la meta, ¿verdad? Cuando uno dice, di en el blanco. Llegué a la meta. ¿Sí? Di en el blanco justito. Amén. Dice ahí, prosigo al blanco. Amén. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Filipenses capítulo 3. Y en el versículo 1 que dice, el subtítulo dice, prosigo al blanco. Gloria a Dios. En la Biblia dice, no confiéis en la carne. Amén. Bastante diferente el subtítulo, pero ahí tenemos, ¿no? ¿Verdad? El entendimiento de que el subtítulo es puesto realmente luego de las epístolas, ¿no? Porque eran cartas que no llevaban subtítulo, amén. Así que ahí dice, prosigo al blanco. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Amén. Así que ya sabemos que nos va a hablar algo que ya sabemos, que ya nos ha hablado, ¿verdad? Pero dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas para... Perdón, me equivoqué. Sí, para las mismas cosas y para vosotros es seguro, ¿verdad? Es seguro para nosotros recalcar y refrescar el entendimiento y el conocimiento, ¿verdad? Dice en el 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, ¿sí? Vamos a detenernos acá, porque no es de los animales de 4 patas que tenemos que cuidarnos, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice perros? Guardaos de los perros, los compara y lo pone también con los malos obreros y mutiladores del cuerpo, ¿verdad? Entonces vamos a mirar qué son los perros. Y cuando dice guardaos es algo que nosotros nos tenemos que cuidar de eso, que son personas, no son animales, ¿verdad? Pero en el diccionario yo me fui a buscar el significado de perro, ¿no? Y dice mamífero de 4 patas y habla de las razas y todo eso. Pero las características del perro, del animal, dice, tiene olfato fino, inteligente y es leal a su dueño. Ahora, ¿quién será el dueño de alguien que Dios le llama perro? El diablo, ciertamente, ¿no? Después dice la otra acepción, dice persona despreciable.
Dice otra, dice, hombre tenaz, firme y constante en alguna opinión o empresa. O sea que una persona a la cual se la llama perro es alguien que tiene el olfato muy fino, que es inteligente, pero no con la inteligencia que da Dios, ¿sí? Porque sabemos que la sabiduría y la inteligencia que da Dios es seguirlo a Él, es temerle y obedecerle, ¿verdad? Sino con la inteligencia del mundo, es muy sagaz y además es leal a su dueño, que no es Dios, ¿verdad? Entonces siempre está haciendo el mal. Dice, persona despreciable. Y dice, hombre tenaz, firme y constante en alguna opinión o empresa. O sea que son personas que por más que reciban la palabra, la reciban una vez, 2 veces, 3 veces, muchas veces, muchos meses, muchos años, continúan con la cabeza dura, cerrada, ¿sí? Empecinados en lo que ellos creen o saben, ¿sí? Son personas cerradas, que no aceptan, no reciben la palabra de Dios, ¿sí? Por eso la palabra no hace la obra en ellos, no es viva y eficaz en ellos, porque no la reciben, ¿verdad? Estos son los perros de los cuales dice guardaos, o sea, hay que tener cuidado, ¿sí? Pero ¿cómo nos cuidamos nosotros de estas personas? Y eso es lo que tenemos que entender, es en oración, ¿sí? Nosotros tenemos que orar, ¿sí? Todos los días tenemos que desligarnos de las oraciones contrarias, de las maldiciones, de las obras de las tinieblas que se levantan contra nuestra vida, ¿sí? Nosotros somos poquitos, ¿verdad? Pero quizás si hubiéramos más y hemos tenido aquí entre nosotros, ¿sí? Personas que podríamos ponerles todos estos adjetivos, ¿verdad? Ahora, aunque se van, estando acá o afuera, nosotros dice guardaos. O sea, tenemos que cuidarnos, protegernos, ¿sí? Y el Señor nos da el arma que es la oración, ¿sí? La oración no es solamente para orar por los demás, sino para cubrirnos a nosotros, ¿verdad? Por tanto, el Señor nos enseña a desligarnos. Dice que todo lo que nosotros desatemos en la tierra es desatado en los cielos, y todo lo que nosotros atemos en la tierra es atado en los cielos. Eso es un derecho que nos da el Señor, ¿verdad? Para usar en oración. Amén. Nosotros tenemos que desligarnos o desatarnos de todas las oraciones contrarias, de todas las maldiciones, ¿sí? Y de todas las obras de las tinieblas que vienen contra nosotros. Porque la palabra, así como la palabra de Dios tiene poder, toda palabra perniciosa o malvada contra nuestras vidas, el diablo la toma y viene contra nosotros. Las maldiciones, ¿sí? Por más que nosotros estemos buscando de Dios, si nosotros no nos protegemos, llegan. Las oraciones contrarias llegan, porque el diablo las toma, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cada día desligarnos. Cuando oramos, le decimos al Señor, en el nombre de Jesús me desligo de toda oración contraria, de toda maldición, de toda obra de las tinieblas que se levanta contra mi vida, ¿sí? Y bendecimos a esas personas, ¿sí? No les tomes en cuenta, Señor, ten misericordia de ellos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Pero con sus palabras a nosotros nos dañan. Entonces tenemos que cubrirnos y orar por ellos. Eso es guardaos, ¿sí? Cuando nos dice guardaos de los perros, ¿sí? Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Sí? Dice la circuncisión, no quiere decir que nosotros seamos circuncidados o no, ¿sí? Sino que dice que tenemos el corazón dispuesto para el Señor, porque en otra parte de la palabra el Señor dice que la circuncisión no es la de la carne, o sea, de lo que hacía el pueblo judío, sino la circuncisión del corazón, ¿sí? Cuando la circuncisión se corta una parte del pene para evitar todo tipo de infección, es lo que te explican los médicos, ¿sí? Se corta el cuerito del pene, no sé cómo se llama, ¿verdad? El prepucio, para evitan infecciones, ¿sí? Se puede higienizar mejor, evitan infecciones, ¿verdad? Entonces cuando el Señor nos dice que cortemos el prepucio de nuestro corazón, es que saquemos toda maldad, que limpiemos nuestro corazón. Esa es la circuncisión que el Señor quiere, que tengamos un corazón dispuesto para Él y agradable, ¿verdad? Entonces aquí es lo que nos dice Pablo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios
y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, o sea, no teniendo confianza en lo que nosotros pensamos, decimos o hacemos. Y acá lo dice Pablo también, porque él había cumplido con todas las cosas. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, o sea, él nació y a los 8 días de nacido lo circuncidaron. Dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. O sea, él era judío, ¿sí? Y cumplía rajatabla la ley que Dios había puesto, ¿sí? Los mandamientos, ¿sí? Dice, en cuanto a la ley fariseo, la conocía, ¿sí? Y cumplía lo que entendía. Dice, en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. Recordemos que este Pablo que escribe esta carta, ¿sí? Era quien perseguía a los cristianos y los mandaba presos y luego a veces hasta los mataban y él consentía en su muerte, ¿verdad? Hasta que se le aparece nuestro Señor Jesucristo y le muestra, ¿sí? Que él realmente no está siguiendo a Dios, sino que está yendo contra Dios, ¿verdad? Y ahí él se arrepiente y cambia. Así que dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, dice ahora en el 7, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿verdad? O sea, todo lo que él había sido, judío, circuncidado, perseguidor de la iglesia, le jugaban en contra para seguir a Cristo, ¿sí? Entonces él lo consideraba como una pérdida para seguir a Cristo. Dice en el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿verdad? O sea, lo único que él quería era el conocimiento, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Conocer al Señor cada día más. No hay un día de nuestras vidas en el cual podemos decir, conozco a Cristo. Porque cada día tenemos que conocerlo más. Porque nunca llegamos a terminar de conocerlo y de entender, ¿verdad? Con nuestro entendimiento tan limitado. Y dice ahí, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Él tiene todo por basura, ¿sí? Cuando nosotros sacamos la basura, que la ponemos en una bolsa, la llevamos al contenedor, la tiramos y nos olvidamos. Imagínense que se le fue la llave dentro de la basura, ¿no? Va a ir al contenedor, se va a meter, va a revolver hasta encontrar la llave. O sea que dentro de la basura había algo que todavía le interesaba, ¿no? Cuando nosotros realmente tenemos todo por basura, no hay nada que nos importe, no hay nada que nos impida seguir a Cristo o conocer a Cristo, ¿verdad? Por eso él dice, lo tengo todo por basura, o sea, no me interesa. Me falta la comida, ¿me va a impedir de seguir a Cristo? Me falta la ropa, o sea, estoy todo andrajoso, ¿me va a impedir de seguir a Cristo? ¿Sí? Me sobra, porque Pablo dice que él está enseñado para tener escasez y abundancia. Y muchas veces el Señor permite, ¿sí? O escasez o abundancia para probar nuestros corazones, ¿verdad? ¿Estamos preparados para seguir a Cristo a pesar de todas las cosas? ¿Realmente podemos decir, como dijo Pablo aquí, lo tengo todo por basura? ¿O será que dentro de eso que decimos basura estamos buscando alguna cosita que todavía no queremos dejar? ¿Sí? Si nos quedáramos sin techo, ¿seguiríamos a Cristo? ¿O blasfemaríamos contra Cristo? ¿O nos enojaríamos contra Cristo? Tenemos que mirar bien y llegar a poder decir como Pablo, lo tengo todo por basura para seguir a Cristo, ¿verdad? Dice, lo voy a leer de nuevo, en el 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿sí? Nosotros no anhelamos la basura, tiramos la basura y no la vamos a buscar, no la extrañamos,
¿sí? Entonces, y Pablo ciertamente lo había dejado todo, porque dicen los libros, no la Biblia, libros seculares, ¿verdad? Él pertenecía a la orden de Gamaliel, era una orden de fariseos, ¿verdad? Y dice que ahí a los 22, 23 años, si los hombres no eran casados, eran mirados como mal, con mala reputación, o sea que muy probablemente Pablo tenía una esposa, tenía quizás una familia, ¿verdad? Ahora nosotros vemos que Pablo, cuando comienza a ser Pablo, deja de ser Saulo, perseguidor de la iglesia, que es cuando nosotros lo empezamos a conocer, él salía, caminaba, iba, viajaba en barco, en lo que fuera, siempre predicando, ¿sí? Y no tenía muchas cosas. Acuérdense que aún en una de las epístolas él pide que le lleven una capa, que era un abrigo, que se le había quedado en otra ciudad porque se venía el invierno. O sea que mucho abrigo, mucha ropa no tenía, ¿sí? Él se sustentaba con su trabajo. Entonces, es un hombre que realmente lo dejó todo por seguir a Cristo, ¿sí? Y por eso es que él nos dice, y ahora creo que lo dicen acá en este capítulo, que tomemos ejemplo de él y los que así se manejan, que podamos realmente tenerlo todo por basura para seguir a Cristo, ¿verdad? Y no es que vayamos a dejar las cosas, sino que realmente sepamos que nada nos puede impedir seguir a Cristo, ¿sí? Porque el Señor, si tenemos una casa, no nos dice andar a vivir abajo un puente. Si Él nos quiere sacar la casa, la va a sacar, ¿verdad? Ahora Él nos prueba. ¿Me vas a seguir en la pobreza? ¿Me vas a seguir en la abundancia? Si te doy mucho, no te distraerás. Él nos prueba, Él nos permite, ¿verdad? Y así como Pablo decía, estoy enseñado en la abundancia y en la escasez. Él sabía que iba a seguir a Cristo, era una decisión personal que había tomado, amén. Entonces lo vemos que Él lo dejó todo realmente. Dice en el 9, decía antes, ¿no?, que lo tiene todo por basura para ganar a Cristo, y dice en el 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él anhelaba, ¿sí?, morir y resucitar. Nosotros siempre estamos buscando y esperando el arrebatamiento, ¿verdad? Aquí Pablo prefería morir con los sufrimientos de Cristo, ser partícipe de los sufrimientos de Cristo y esperar la resurrección de los muertos. Dice en el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y esto tiene que retumbar en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos que razonar. Pablo lo dejó todo y sirvió al Señor y plantó iglesias y le escribió epístolas, o sea, cartas. Epístola es una carta, es cartas a las distintas iglesias, a los distintos hermanos, siempre enseñando, exhortando para salvación, ¿verdad? Y él es el mismo que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual fui también asido por Cristo. O sea, es un proceso continuo en el cual no podemos descuidarnos, ¿sí? Este Pablo que nos decía, tomen ejemplo de mí, es el mismo que nos está diciendo, no que ya lo haya alcanzado, no que esté seguro, sino que todos los días batallo, todos los días trato de seguir al blanco, a la meta, los ojos en Jesús. Amén. Dice ahí en el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, vuelve a aclararlo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. O sea, dice, olvidando todo lo que queda atrás. Y tenemos que analizar eso. ¿En qué nos estamos preocupando nosotros en nuestra vida? En cosas cotidianas, en cosas
tal vez innecesaria, ¿sí? Porque realmente lo único que tiene que preocuparnos es eso. Entonces, cuando tenemos problemas, sea de salud, económico, de relaciones, lo que sea, lo único que nos tiene que preocupar es que nosotros nos estemos comportando de agrado a nuestro Señor. Es lo único que nos tiene que preocupar. De lo demás se encarga Él. De todo. Nos dice el Señor, buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y lo demás no es solamente un par de championes, una campera, el alimento, el techo. No, es la paz, la tranquilidad, el gozo, ¿verdad? O sea, ¿tenemos problemas? Busquemos de Dios. Pero no busquemos de Dios solamente para que resuelva este problema que tengo hoy. No, busquemos de Dios. Busquemos a Él, como dice Pablo. Él no dice aquí, estoy buscando de Dios para que no me falte el abrigo, para que no me falte el alimento. No, está buscando a Dios porque lo quiere conocer. Entonces, buscar el reino de Dios y toda su justicia es querer conocer a Dios. No venir como aquellos que iban por los panes y los peces, ¿no? Porque, o sea, mucha gente viene porque no tiene trabajo, por ejemplo, y consigue trabajo y deja de venir, ¿verdad? Hemos tenido ejemplos de personas que venían porque le estaban dando el desalojo, tenían que irse a un lugar, les sale una casita, alquilan, no vienen más. Cerquita, 2 cuadras, le quedó la casa nueva que consiguió, no vinieron más. Eso es buscar de Dios, eso es tratar de conocer a Dios. Eso es buscarlo por mi conveniencia, por lo que yo necesito y nada más. Eso no es conocer a Dios, ¿verdad? Cuando Dios suple todas nuestras necesidades, cuando nosotros buscamos de Él y queremos conocerlo a Él, sin importarnos nada. Me falta, no tengo, me duele, no me importa. Yo voy a seguir a Cristo. Y esa es la convicción que tenía Pablo, por lo cual nos dice que seamos imitadores de Él, ¿verdad? Que realmente podamos tenerlo todo por basura. Cuando nosotros decimos, yo tengo todo por basura, pero, cuando hay un pero, ese pero es que hay algo que todavía no lo desechamos o estamos muy aferrados a eso, ¿verdad? Si confiamos en nuestro sustento, o sea, necesito el dinero para vivir, para comprar las cosas. Sí, las cosas se compran con dinero, pero si no hay dinero, ¿cuánta gente no agarra nada de plata? ¿Cuántos hermanos hay que no agarran un peso y el Señor les sustenta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra fe? ¿Que el Señor nos va a dar el salario todos los meses? ¿O que si el salario llega o no llega, mi Señor me va a sustentar? Y si se me termina la comida y no como y me quiere llevar el Señor, me lleva. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Dónde está nuestra mente? Y recordemos que hablábamos también de los tesoros. ¿Dónde está nuestro corazón? En que nos estamos preocupando, ¿verdad? Eso es lo que nos llama la atención el Señor, amén. Así que aquí Pablo dice, prosigo a la meta, dice en el 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí dice, así que todos los que somos perfectos, y eso cuando dice todos los que somos perfectos no quiere decir que no tengamos fallas. Le fallamos al Señor cada día. Pero somos perfectos, ¿por qué? Porque cuando nos damos cuenta, nuestro mismo corazón nos impulsa a pedirle perdón al Señor, a arrepentirnos. Esa es la perfección. Que sepamos que nosotros somos imperfectos y que dependemos de nuestro Señor Jesucristo para que Él nos justifique, ¿verdad? Amén. Así que dice ahí, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Veníamos hablando también, cultos pasados, de ser unánimes, de ser de un mismo sentir. Bueno, aquí Pablo más todavía nos confirma que tenemos que ser de un mismo sentir y todavía nos dice qué tenemos que sentir. Porque Él nos dice que Él deja todo a un lado y prosigue a la meta, ¿sí? Que tiene todo por basura y ese tiene que ser nuestro sentir. Poder despojarnos de todas las cosas, vivir la vida aquí mientras nos toque, ¿sí? Como, o sea, realmente como peregrinos. El Señor nos llama a vivir como peregrinos en este mundo, ¿verdad? No tenemos nada, nada nos pertenece. ¿Qué podemos esperar? Que llegue el día de nuestra muerte, ¿verdad? Porque nuestra muerte es vida para nosotros, es vida eterna, ¿sí? Entonces, mientras en agradecimiento al Señor hay que servirle. Y esa es la vida que realmente Dios nos da aquí, para ser perfeccionados y para servirle a Él. Amén.
Así que ahí decía, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y aquí lo dice, en el 17, hermanos, sed imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, ¿sí? Miremos lo que hacen, por ejemplo, aquellos hombres de Dios, escudriñemos, ¿sí? Hay personas, todos fallamos, ¿no? Pero la cosa es, nos arrepentimos, buscamos del Señor, ¿verdad? Pablo nos dice que le imitemos en otra cosa que no sea el seguir a Cristo, porque era todo lo que él hacía, seguir a Cristo, amén. Amén. Dice en el 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. Fíjense en el dolor de Pablo, ¿no? Lo decía llorando, ¿sí? Lo había dicho muchas veces y aún ahora lo decía llorando, que habían algunos que eran enemigos de la cruz de Cristo, ¿sí? ¿Quién es enemigo de la cruz de Cristo? Todo aquel que no puede hacer a un lado las cosas y continúa, como dice ahí, en la carne. Sigue aferrado a cosas que no sirven para nada. Sigue preocupándose por cosas que no tenemos por qué preocuparnos. Si el Señor nos dice que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice que pongamos sobre Él todas nuestras ansiedades, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros con preocuparnos o hacernos problemas por las cosas? Nada. Lo que sí hacemos, ciertamente, cada vez que nosotros nos preocupamos por algo, es abrirle la puertita al diablo. Porque Él entra. Él entra. Sabe que nuestra fe bajó. Y Él viene y la baja más. Porque lo primero que hace cuando ve que abrimos la puerta es empezar con los dardos, los pensamientos. Ay, y si pasa esto, ay, y si no consigo, ay, si no puedo, y así, Entonces, nuestra cabeza, y después que viene el ataque espiritual. ¿Qué es el ataque espiritual? Muchas veces nos enfermamos físicamente, ¿no? Y vamos al médico y no tenemos nada. No tenemos nada. ¿Por qué? Porque es un ataque espiritual. Y los ataques espirituales repercuten en nuestro cuerpo, pero los médicos no lo ven, no lo conocen y no lo saben. Entonces tenemos que despertar ya y empezar a pelear la batalla como cristianos, como hijos de Dios. Primeramente cerrándole toda puerta al diablo. Yo no puedo dejar que el diablo entre por cosas que ya conozco. Si yo me hago problema, el diablo entra. Si yo me entristezco, el diablo entra. Entonces tengo que cerrar esas puertas, ¿sí? Y si se abrió un poquito, bueno, tengo que esforzarme más y cerrarla, ¿verdad? Y cubrirme de toda la batalla espiritual, como decíamos, ¿verdad? Desligarnos de las oraciones contrarias, de las maldiciones, de todas las obras de las tinieblas que se levantan contra nosotros. Tenemos que desligarnos. Muchas veces nosotros podemos llegar a pensar, ay, ¿quién me va a desear mal a mí? Hay tantas personas y no es que nos deseen mal a nosotros, no es contra nosotros. Es contra la palabra del Señor, es contra Dios, es contra aquel a quien nosotros servimos, pero repercute en nosotros. Entonces el Señor nos da las armas para pelear esa batalla, para tener el escudo en alto de la fe, para realmente reprender y echar fuera todos los dardos del maligno, pero no lo hacemos. Entonces, claro, viene el diablo y nos da, y nosotros andamos como pollito mojado, y no puede suceder más. Ya estamos grandes en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Entonces, si nosotros oramos, buscamos del Señor, tenemos que entender que Él nos está enseñando y nos está guiando a pelear la batalla, ¿sí? A defendernos. Él nos da, ¿sí?, las armas y nos da la victoria. Amén. Así que ahí, en el 18 decía, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿No le ha pasado que muchas veces ve personas que antes
hablaban la palabra del Señor o se congregaban y las ve y dice, pero qué vergüenza, qué ridiculez. O sea, hablan pensando que hablan correcto y están diciendo cualquier cosa. Se visten y se visten terriblemente. Actúan y actúan terriblemente. Porque la gloria de ellos es su vergüenza, ¿verdad? Es totalmente contrario a lo que es la palabra del Señor. Amén. Bendito el Señor. Dice en el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Eso es lo que esperamos. Esa es la meta. ¿Sí? El ser transformados, el poder estar en la presencia del Señor, el poder verlo cara a cara, el poder ver su gloria. Esa es la meta, ¿sí? Y no es poco lo que nos promete el Señor, pero en el diario vivir, como nosotros nos preocupamos, le perdemos el sentido. Nos olvidamos de que estamos corriendo una carrera para llegar a ese premio, a ese llamamiento, ¿verdad? Entonces acordémonos del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos del sufrimiento de Pablo y de cómo Él lo dejó todo, ¿sí? Para que realmente nosotros podamos ver que nos quejamos de gusto. Que todos los que batallaron y perdieron la vida por nuestro Señor Jesucristo pasaron muchas más cosas que nosotros, ¿sí? Y hoy nuestra lucha más que nada es espiritual. Entonces tenemos que prestar atención para pelear esa lucha espiritual. Amén. Vamos a mirar unos versículos en Apocalipsis 22, que también nos habla de los perros, y es lo que quiero que veamos. Bendito el Señor. Apocalipsis 22 y vamos a buscar el versículo 10. Gloria a Dios. Amén. Amén. Apocalipsis 22. Sí. Y versículo 10. Dice, y me dijo, este es el ángel hablando a Juan, ¿verdad? Dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, tenemos que continuar, ¿verdad?, peleando la batalla. Dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Amén. Vemos que coloca a estos perros, personas que conocen la palabra, personas que se están viniendo a la iglesia o que se han apartado, ¿verdad? Los coloca con los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo el que ama y hace mentira, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de tales personas, ¿sí? Ellos lo más probable es que no vengan a hacer nada físicamente contra nosotros. Pero así como oraban dentro de la casa del Señor, afuera oran, pero oran en contra, ¿sí? Son oraciones que son contra la voluntad del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que toma el diablo, y eso es lo que viene contra nosotros, ¿sí? Si, por ejemplo, una persona que se fue quiere que nos dejemos de congregar, va a orar para que vayamos a otra iglesia, para que nos apartemos, ¿sí? Pensando que el Señor lo escucha, pero su Señor, recordemos, los perros son fieles a su dueño. ¿Quién es su dueño? El diablo, ¿sí? Sus oraciones son contrarias, ¿sí?, a la voluntad del Señor, ¿verdad? Por lo cual, si nosotros queremos orar por una persona, no le pidamos al Señor, Señor, tráelo aquí, llévalo allá, no, Señor, guíalo a la verdad, sálvalo, dale entendimiento, ¿verdad? Hay maneras de orar y dice que el Espíritu Santo mismo es el que nos guía en nuestras oraciones, ¿verdad?
Ahora, las personas apartadas obviamente no son guiadas por el Espíritu Santo, por lo cual sus oraciones terminan siendo contrarias a la voluntad del Señor y contrarias a nuestra salvación también. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos, guardarnos en oración, ¿verdad? La batalla nuestra es en oración. Amén. Ahora vamos a ir a 2 de Pedro 2. Precioso el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y ahí vamos a buscar el versículo 20, que es al finalcito. Precioso. 2 Pedro 2. 2:20. Antes de dejarlo en cuenta, Amén. Pedro. Pedro estaba en el medio, se habrá ido de paseo. Pedro, En el medio, en el marcador del medio, Beatriz. Pedrito. No, tú tienes que mirar el marcador. Esto. Este es Filipenses y el otro se te debe ver. Ahí. 2. El 20 acá. Ah. Gloria a Dios. Así que 2 de Pedro. Puedo bajar el teléfono. Precioso el Señor. Amén. 2:20. Para que Gloria a Dios. no puedo hacer. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Precioso, Padre. Gloria a Dios. Así que tenemos que cuidarnos de los perros, ¿sí? Y el Señor mete los perros también con los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los empareja con los hechiceros, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas veces nosotros guardamos afecto a personas porque se congregaban con nosotros, pero realmente si no están en la verdad, ¿verdad? Sabemos que no son hijos de Dios, sino hijos del diablo, ¿verdad? Amén. No tengo que pedir. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Amén. Bueno, ¿qué número es? 20. 20. El 20. Amén. Amén. ¿Encontraste? Ahí donde estás, busca el 20 chiquito. El 20. Que dice ciertamente. Ciertamente, sí. Amén. Viendo. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Amén? Hemos visto el perro cuando vomita, luego vuelve y se come lo que vomitó. Sí. Es horrible, ¿no? Totalmente desagradable. Ahora analicemos lo que nos está diciendo Pedro aquí, lo que nos está diciendo el Señor. Dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero, ¿verdad? Vinieron, conocieron la verdad, fueron libres, se apartaron, ¿sí? Pero luego se vuelven al mundo. Lo dice también nuestro Señor Jesucristo cuando nos explica y nos enseña del espíritu inmundo que vuelve, ¿no? Y no vuelve solo, ¿no? Vuelve con unos cuantos más, ¿verdad? Y entonces vemos que las personas vienen y se van, y las vemos que están mal. Después vienen y se vuelven a ir, y están peor, porque están haciendo cosas realmente que nos hemos enterado aún en estos días de cosas que uno dice, están mal de la cabeza. O sea, perdieron la mente, ¿sí? Pero lo dice la palabra. No escapa lo que está escrito, ¿sí? Por eso dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Conocieron la palabra y la palabra los tocó, ¿sí? Ahora, como eran perros y eran hombres que de ser tenaces, firmes, duros de servir, no recibían, conocían y se vuelven atrás, vuelven a hacer todo lo que habían dejado de hacer, ¿sí? Y entonces vuelven a estar peor, es lo que dice acá. Ahora dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Vinieron y dejaron de hacer las cosas que hacían.
¿sí? Ahora se fueron al mundo, las hacen mucho peores todavía, y lo peor es que siguen hablando de Dios como que Dios esté con ellos, que Dios los guarda, los protege, los guía. Ahí es lo que decía que acabamos de leer, ¿verdad? Su gloria es su vergüenza, porque realmente cualquiera que mira a esas personas, aun las personas que no conocen la palabra de Dios, y ve su accionar y ve su conducta, dice que Dios está contigo. Tú no estás con Dios, ¿no? Entonces, esa es su gloria, su vergüenza. Se vanaglorian y se exaltan en cosas que realmente es vergonzoso, porque todos los demás los miran y se dan cuenta, y es terrible. Entonces ahí vienen, ¿sí? Y se comen el vómito de nuevo, comen toda la porquería que habían dejado de nuevo, ¿sí? Y dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Porque la puerca, la cerda, uno la lava para las exposiciones, lavan a los cerdos, le ponen las moñitas, van preciositos allí, pero cuando los traen de nuevo al chiquero, lo primero que hace la cerda es revolcarse en el cieno, y el cieno no es barro, es caca, es pichí. En eso se revuelca, porque es en lo que vive, ¿verdad? Y así es el perro, así es la persona que no llega a amar a Cristo, que no quiere conocer a Cristo, que no quiere seguir adelante, ¿verdad? El Señor nos libre de caer en esto, porque vemos que eran personas que vinieron, que conocieron y se volvieron atrás, amén. Sigue ahí en el 3 diciendo, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquí está Pedro, este ya no es Pablo, es Pedro, pero como vemos él vuelve a escribir las mismas cosas, recalcando nuevamente lo mismo para que presten atención. Y si en aquel tiempo hablaban de burladores, ¿cuánto más ahora, no? Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, en la primera y en la segunda, dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, el libre entendimiento para recordar que desde tiempo antes el Señor venía avisando de todas las cosas. Hablaban los profetas de nuestro Señor Jesucristo. Hablaban los profetas de la traición, de los burladores, de aquellos falsos profetas y falsos maestros, ¿verdad? Y ellos seguían exhortando, porque cuanto más se acerca la venida de Cristo, peor es, ¿verdad? Peor es. Dice ahí, en el 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, ¿verdad? ¿Qué son las concupiscencias? Lo que uno quiere, andando en pos de conseguir lo que uno quiere, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, imagínense que yo vengo a la iglesia porque todos los fines de mes me dan un surtido. La palabra no hace obra en mí, no. O sea, yo vengo en pos de mí. O imagínense que yo aquí predicando la palabra, ¿verdad? Le pido dinero o trato de conseguir cosas. Es mi concupiscencia, son mis maldades, es para mí, ¿verdad? Y eso es lo que dice, según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, verdad? Ni siquiera es necesario que digan o que pregunten esto, ¿sí? Cuando no se predica que Cristo viene, cuando no se enseña que Cristo viene y que hay que estar preparado, están haciendo esto, ¿sí? No es necesario ni siquiera no decirlo. No se predica la venida de Cristo, no se predica que está todo cumplido, no se le predica a la gente, se le entretiene con otras cositas. Siguen yendo a la iglesia y el tiempo sigue pasando, pero esas personas no están prontas para
para cuando Cristo venga, ¿verdad? Y menos quien les predica porque no les enseña, ¿verdad? Entonces, ahí dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Vieron que dice voluntariamente, o sea que ignoran porque quieren ignorar, porque no quieren creer ni quieren entender, ¿verdad? Ahora nos habla, dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Eso si lo leemos en Génesis lo vamos a ver, ¿verdad? Dice, por lo cual, dice en el 6, el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Sí? Recordemos que Dios se cansó de la maldad, ¿sí? Y cubrió todo con agua. Pero dio oportunidad, porque se predicó la palabra, ¿verdad? Se le enseñó que venía un diluvio. Ahora no quisieron creer. Dice en el 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, ¿sí? Recordemos que así también como nos hablaba del diluvio, Dios hizo un pacto, ¿verdad? Con Noé, y dijo que ponía el arco en los cielos, ¿sí? Y que se comprometía a no destruir de nuevo, ¿sí?, la creación a través de agua. Bueno, pero acá lo dice, está reservado para el fuego, para el juicio, ¿verdad? Dice en el 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Para el Señor los tiempos son nada, ¿no? Dice, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Él el tiempo no es lo mismo que para nosotros, ¿verdad? Dios es eterno. A nosotros nos pasan los años, a Él no le pasan los años, ¿no? Como lo decía una ancianita del hogar, dice, sí, yo creo que Dios debe ser muy viejo. Digo, no, porque es eterno, no tiene principio ni fin, Él no cumple años, ¿sí? No es viejo, ¿verdad? Entonces acá nos dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces puede venir hoy, puede venir en un segundo, puede demorar más, pero nosotros tenemos que estar pronto. Pero dice ahí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Y hay muchos, aún en la parábola, ¿verdad?, que nos habla nuestro Señor Jesucristo y dice, aquellos siervos que viendo que el amo no vuelve, comienzan a golpear a los otros, a hacer malas cosas, porque total el amo no viene, y de repente viene y lo encuentra haciendo cualquier cosa. Bueno, exactamente lo mismo ahora. Todos dicen, siempre dicen que Cristo viene, hace tantos años que Cristo viene, todos dicen que Cristo viene y no viene nunca. Bueno, pero nosotros tenemos que estar velando, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Porque Él viene y va a venir, y no sea que nos halle haciendo como el siervo malvado, ¿verdad? Sino que nos encuentre velando y estemos prontos. Y ahí lo dice, ¿no? Para que todos procedan al arrepentimiento. Él nos tiene paciencia, ¿sí? Entonces vaya que tenemos que amar la venida del Señor, pero también darle gracias al Señor por cada día que tenemos, porque es un día más para arrepentimiento, para amoldarnos, para realmente prepararnos para irnos con Él. Amén. Y dice en el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas,
cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, ¿verdad? Acá nos menciona aún a Pablo, pero nos dice algo más también que lo vamos a leer ahora. Ahora nos exhorta a velar en todo tiempo, ¿no? Nos dice que estemos cuidando, porque el Señor viene, que estemos prontos, ¿verdad? Y ahora nos dice de Pablo, dice en el 16, o sea que no es escrito, ¿verdad? Pablo dice casi en todas sus epístolas, o sea, casi en todas las cartas les ha escrito lo mismo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿verdad? Hay algunas cosas que son difíciles de entender en las cartas de Pablo, decía Pedro, ¿sí? Ahora fíjese lo que pasa, porque cuando hay algo difícil de entender, se ora, se pide al Señor y el Señor nos da el entendimiento, ¿verdad? Ahora miren lo que dice. Dice, las cuales, o sea, esas cosas difíciles de entender, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición, ¿verdad? O sea que no podemos torcer ni acomodar la palabra a lo que nosotros queremos, ¿no? Porque el que da el discernimiento y el entendimiento tiene y debe ser el Espíritu Santo. Amén. Dice en el 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, o sea, cuídense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este es Pedro, pero nos está diciendo prácticamente lo mismo que Pablo, ¿verdad? Nos dice que nos cuidemos para no ser arrastrados, ¿sí? Por el error de los inicuos, ¿verdad? Nosotros les hablábamos de cuidarnos de los perros, de los malos obreros, ¿verdad? En oración. Ahora también cuidar nuestros oídos, porque si yo presto oído a las cosas que hablan personas que no están viviendo la palabra del Señor, yo me contamino, me cargo, ¿sí? Me daño, le doy entrada al diablo, ¿sí? Entonces yo también tengo que cuidar lo que escucho. Tenemos que cuidarnos de toda manera, ¿verdad? Y como lo dice ahí, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Tenemos que mantenernos firmes. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Que Pablo decía, dejaba todo, lo tenía todo por basura en pos de conocer a Cristo, ¿verdad? Y lo mismo que nos dice Pedro aquí. Dice, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y esto es lo que nos habla. Y nosotros podemos ver que la palabra no se contradice, sino que se apoya, porque es guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todo se concuerda, uno con el otro. Son diferentes personas hablando lo mismo, porque el Espíritu uno es. Por eso nos hablan de ser de un mismo sentir. Por eso nos hablan de que tenemos para seguir a Cristo, para llegar a la salvación, que llegar a tenerlo todo por basura, ¿sí? No me importa, no me interesa, no me puedo levantar de la cama, no me importa, yo sigo a Cristo. Recordemos, ¿sí? Aquel rey, no quiero nombrarlo por no equivocarme, aquel rey, ¿sí? Que le avisaron que estaba enfermo y que le quedaba poco, pero él se dio vuelta, ni siquiera se pudo arrodillar, se dio vuelta para la pared y oró al Señor. El Señor le dio 15 años más de vida. Y si no nos da, ¿qué? ¿Verdad? Unos esperamos el arrebatamiento. Pablo decía ahí que prefería, ¿no?, vivir, morir como nuestro Señor Jesucristo y después vivir la resurrección. Pero todos tenemos que ser del mismo sentir en proseguir a la meta, en no bajar los brazos, en guardarnos. Cuando dice guardaos,
¿sí? Si nos buscáramos la palabra guardaos, la dice nuestro Señor Jesucristo, la dicen muchos en las epístolas, ¿verdad? De la levadura de los fariseos, de la hipocresía, de los malos obreros, de los perros, de muchas cosas, ¿verdad? Nos tenemos que cuidar, ¿sí? Cuidar. Cuando nos ponemos el vestido blanco, tenemos que cuidarnos de no ensuciarnos, de no mancharnos. Bueno, así tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Por eso el Señor nos dice, guardaos, tenemos que cuidarnos, ¿sí? Y tenemos que entender, ¿sí? Hoy tenemos que entender que tenemos que cuidarnos de las oraciones contrarias, de las maldiciones y de las obras de las tinieblas que se levantan contra nuestra vida, porque llegan. Ellas llegan si nosotros no las frenamos. Está en nosotros el desligarnos, ¿sí? Entonces muchas veces nos pasan cosas o estamos mal y no sabemos por qué, ¿sí? Pero no estamos orando como tenemos que orar, ¿verdad? Entonces pongamos las barbas en remojo, como dicen en el mundo, ¿verdad? Prestemos atención a cómo estamos orando. Perdámosle al Señor que nos refresque toda esta palabra bien para que podamos realmente enfocarnos en nuestra vida y llegar a ver qué es lo que todavía no tenemos por basura, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos aparta del Señor, ¿verdad? Tenemos que escudriñarnos, ¿sí? Porque lo dice en cada paso que vamos en la palabra, Cristo viene. Y aquí vengo pronto, dice el Señor, Cristo viene, las cosas están cumplidas, es todo un proceso, ¿sí? Entonces no podemos quedarnos, no podemos bajar los brazos, ¿sí? Más y más, como dice también la palabra, dice, exhortaos los unos a los otros, cuanto más cuando ves que este día se acerca, el día de la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos que exhortarnos, alentarnos a orar, a hablar con el Señor y a pelear la batalla en oración contra las cosas que nos atacan a nosotros, que son cosas que no las vemos, pero llegan a nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, bendito por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor, bendito Dios de la gloria, Padre, por toda exhortación, por todo aliento, Padre. Ahora ayúdanos, mi Señor, que no se nos olvide tu palabra, Señor. Ayúdanos que podamos, Padre Santo, bendito, repasarla. Enséñanos a orar. Ayúdanos a recordarnos de estar, mi Señor, defendiéndonos, Padre, usando esa armadura que tú nos has dado, Señor. Usando la oración como debe de ser, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos a ser verdaderos cristianos, mi Señor, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Y como te lo pedimos al principio y seguimos pidiéndote, Padre, líbranos de nuestros sentimientos, Señor, líbranos de nuestros afectos, Padre Santo, de nuestros pensamientos que tapan nuestros oídos y nublan nuestro entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestro entendimiento para conocerte cada día más, Padre bendito, y ayúdanos a desligarnos de todo aquello que nos ata, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos toda la gloria y la honra para ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.